ser relevante para los mercados financieros. Pero en cualquier caso, vamos a echar mano al pasado, ¿no? Porque recuerden que hace unos meses les hablábamos del escándalo Qatargate, ese escándalo por el que varios políticos europeos habrían recibido dinero por parte del Estado de Qatar. Muchos de esos políticos acabaron siendo detenidos y ahora Bruselas ha liberado ya a casi todos. Solo hay uno que todavía está detenido. Vamos a intentar echar mano, como digo, del pasado, recordar qué es lo que sucedió para, bueno, pues aquellos que no se acuerden de cuál fue ese escándalo y también actualizarlo. ¿En qué punto estamos ahora de ese Qatargate que justo conocíamos pues aproximadamente cuando se estaba celebrando el Mundial de Fútbol en Qatar el pasado mes de diciembre? Javier Luengo, estás aquí de nuevo. Cuéntanos esos detalles sobre el famoso Qatargate. Sí, vamos a hacer un poco de retrospectiva, Marta, porque fue en la final del Francia-Argentina, en este Mundial del Qatar del que hablas, en la que se dio la confirmación de la operación, de una de las operaciones más lucrativas para la parte corrupta de Europa en la última década. La guinda de años de esfuerzos por desplegar con más o menos métodos dudosos la influencia planetaria en la minúscula monarquía autoritaria del Golfo Pérsico. Una tormenta perfecta que sobre el campo de fútbol se enfangó también con el Parlamento Europeo después de que se desatara en unas horas, una operación policial con registros, con detenciones de varios miembros de la Eurocámara, sonrojando a Bruselas. Desde un primer momento se acusó a 4 personas, 4 concretas, por supuestos sobornos recibidos por Qatar para influir en la posición del Parlamento Europeo, es decir, de la soberanía de todos los socios del bloque comunitario con respecto del país árabe y esas supuestas violaciones de los derechos humanos destapadas por una investigación periodística internacional. La leímos aquí en Europa gracias al The Guardian, en la que hablaba de 6.500 trabajadores muertos durante la organización del Mundial en los últimos años. And as I said, we're checking every detail on the transparency register. We have very clear rules for all commissioners. We look into that with in view of what has happened at the European Parliament. And here we have to check how the situation is. I think as long as there are no new informations, we are at the stage. Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la escuchábamos, se lamentó de que las instituciones europeas fueran objetivo de críticas y amenazas de corrupción. El Qatargate pillaba por sorpresa a muchos que no conocían los entresijos de la política europea. Representantes electos que aceptan sobornos, esa es la premisa, desde uno de los regímenes más autoritarios del mundo y a cambio de quitar importancia a las violaciones graves de los derechos humanos. Durante décadas, varios fueron los autoritarios que han tratado de influir en políticos, en economistas europeos, incluso con regalos y sobornos, contratado, subcontratado la diplomacia de influencia a empresas de relaciones públicas o grupos de presión, esos lobbies de los que todos sabemos que existen pero poco se habla. El trabajo de los grupos de presión suele incluir el blanqueo de la reputación de estos regímenes, promover lucrativos acuerdos comerciales o oponerse a sanciones internacionales, de esas de las que tanto hablamos hoy en día. Suelen trabajar en la sombra y sin temor real a ser sancionados, ya que el registro de transparencia de la Unión Europea jurídicamente no es vinculante, es decir, pueden que digan esto es positivo, esto es negativo, pero poco más. A partir de las palabras, los hechos se quedan al albur de lo que decidan las autoridades políticas. Si comparamos esta situación con la de Estados Unidos, donde hay una ley, la del registro de agentes extranjeros que existe, que todos los lobbies tengan que dar cuenta ante las cámaras políticas, aplicando sanciones legales a quienes no lo hagan, se puede empezar a entender la magnitud de todo este problema en Europa. Sobre la mesa hay un informe concreto, un informe que habla de que en 2014 Qatar superó a Rusia como mayor cliente de la empresa de lobby Portland Communication, implicada en la cadena pública Channel 4 por practicar el astroturfing. Esto, llevado a la jerga común, es una técnica que consiste en fingir un movimiento popular, consiste en fingir que ha habido levantamientos sociales en una zona del mundo para tratar de influir en la opinión pública. Un movimiento de aficionados, en este caso se creó un movimiento de aficionados al fútbol que apoyaban la candidatura de Doha, de Qatar, para albergar el Mundial de Fútbol. Otro ejemplo reveló cómo entre 2012 y el 2014 el régimen azerbaiyano canalizó miles de millones de dólares a través de empresas extraterritoriales para pagar sobornos, entre otros los implicados por un megagasoducto entre este país, Azerbaiyán, e Italia, el llamado Corredor del Sur. Funcionarios europeos, al parecer, habrían participado en el blanqueo de
la imagen de un gobierno autoritario, minimizando el fraude electoral o las graves violaciones de los derechos humanos. Una historia que ya se convierte poco a poco en familiar. Eurodiputados decían entonces que el Qatargate había sido solo la punta del iceberg y coincidían en el mensaje que lanzaba la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola: la democracia está bajo ataque. And that's my role, to make sure that that responsibility is protected and that work is... De hecho, la maltesa insistía en que un caso como este no se escondería debajo de la alfombra. Bajo la lupa, una votación, la del 23 de noviembre del 2010, cuando el expresidente de la FIFA, Josep Blatter, comentó que sin la intervención en el último momento del expresidente francés, Nicolas Sarkozy, en la votación, Qatar nunca se habría quedado con la Copa del Mundo. Ahora todos los sospechosos, lo que decíamos, 4 y ligados al Partido Socialdemócrata, por este caso de corrupción dentro del Parlamento Europeo, han sido liberados del arresto domiciliario en el que estaban por orden de la Fiscalía belga, quien lleva esta investigación, simplemente porque la investigación, valga la redundancia, entra en una nueva fase. De hecho, lo relevante es que la ex vicepresidenta del Parlamento, una de las grandes caras visibles de la Eurocámara, que terminó enfangada en todo este asunto, Eva Kaili, va a ser liberada. Ella, eso sí, sigue siendo sospechosa, aunque mantiene que es inocente. Hasta ahora, Marta, las autoridades belgas han incautado 1,5 millones de euros en efectivo, acusando a 3 sospechosos de lavado de dinero y de pertenecer a grupo delictivo. Trabajo por delante: hacer pública, Marta, la titularidad de empresas y activos, dicen, para poder rastrear todo el dinero que se mueve en Bruselas. Pues Javi, muchísimas gracias por, bueno, pues como digo, traernos al pasado de nuevo ese Qatargate que conocíamos más o menos cuando esa final del Mundial, en torno a mediados finales de diciembre, y que bueno, pues todavía a día de hoy tenemos que hablar de él, y sobre todo por esas novedades respecto a la liberación de aquellos detenidos. Javier Luengo, muchas gracias. Antes de irnos a publicidad, una noticia